Queridos hermanos que están aquí con nosotros, acompañándonos aquí en la iglesia, y vamos a estudiar la palabra del Señor en este sábado. El tema le hemos colocado la purificación del santuario una vez al año. Vamos a estudiar uno de y vamos a mirar que en la Biblia se enseña la purificación del santuario una vez al año. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, nos dirija, nos enseñe, y que a través de los libros de Moisés, como dice la palabra de Dios, podamos nosotros aprender lo que el Señor nos ha dejado. ¿Qué les parece, mis hermanos, si nos ponemos de rodillas para buscar a Dios en oración? Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, venimos delante de tu presencia para suplicarte que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, para poder comprender las sagradas Escrituras. Te ruego y te suplico que prepares nuestra mente para que podamos ser trasladados hasta estas hermosas enseñanzas que le diste a tu siervo Moisés. Y que todo sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. 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 Le voy a pedir a Jesse si nos revisa el audio, cómo se oye. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan. Vamos a comenzar con el Evangelio de Juan. En el capítulo 5, Juan capítulo 5, leeremos nosotros el versículo 45 y 46. Juan capítulo 5, versículo 45 y 46. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Y quién es el que os acusa? Moisés, en quien vosotros confiáis. Versículo 46. Porque si hubiese creído a Moisés, me creerías a mí. Y luego, ¿cómo termina el versículo? Porque de mí escribió Moisés. Así que, ¿de quién escribió Moisés? De nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús le dio un estudio a dos de sus discípulos cuando él iba camino a Emaús. Y dice que él comenzó con su siervo Moisés. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Quién era Moisés? Un profeta. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y luego dice: y comenzando, ¿desde quién?
y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Así que encontramos ahí que ¿de quién escribió Moisés? De nuestro Señor Cristo. Y dice que las escrituras escribieron concerniente a él. Así que vamos a mirar nosotros qué fue lo que escribió Moisés concerniente a él. Encontraremos nosotros que tenemos como iglesia 7 pilares. ¿Se acuerdan cuáles son esos 7 pilares? El primero es la purificación del santuario. La purificación del santuario. El segundo es los mensajes de los 3 ángeles. El tercero es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El cuarto pilar es el templo de Dios. El quinto pilar es la ley de Dios. El sexto pilar es el día de reposo del cuarto mandamiento. Y el séptimo pilar es la no inmortalidad del alma. Ahí encontramos los 7 pilares de la fe adventista, nuestros pilares. En la purificación del santuario, que es nuestro primer pilar, vamos a encontrar sombras y realidades. Para que haya una purificación del santuario, necesitamos primero mirar por qué llegaba esa purificación. Para que alguien se purifique, ¿cómo tiene que estar la persona? Sucia, exactamente. Por eso es que se purifica o se limpia, porque está sucio. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué era lo que ensuciaba el santuario y sus muebles? Esa es una pregunta. ¿Qué era lo que ensuciaba a el santuario y sus muebles? Encontraremos nosotros en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 5. Levíticos capítulo 16 y el versículo 5. Miren lo que dice la Biblia. Levíticos 16, 5. La Biblia nos va a enseñar qué era lo que ensuciaba el santuario. Vamos a mirar nosotros que lo que ensuciaba el santuario era la sangre de animales. Miren lo que dice. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. La Biblia nos va a decir a nosotros que Dios determinó animales para el sacrificio por el pecado. Por ejemplo, vamos a mirar nosotros aquí en la pantalla los diferentes animales que Dios escogió para el perdón de los pecados. Encontramos en primer lugar Levíticos 16, 5, un carnero que tenía que ser degollado. Encontramos también un macho cabrío en Levíticos 4, 23. Vamos a leerlo, Levíticos capítulo 4 y el versículo 23. Dice la Biblia: luego, conocido su pecado, en que presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Versículo 24. Y pondrá su mano
sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Así que se tenía que tomar un macho cabrío y se degollaba. Se le colocaba también la mano sobre la frente del animal. Vamos a leer Éxodo capítulo 29 y el versículo 38. Éxodo capítulo 29 y el versículo 38, para que miremos cómo es que estos animales tenían que ser degollados para el perdón de pecados. Éxodo 29 y el versículo 38, dice la Biblia: y estará, Éxodo 29, 38, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día: 2 corderos de un año continuamente. Ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Encontramos que se ofrecía un cordero también en la mañana y en la tarde, y se derramaba la sangre del cordero. Encontramos que para la purificación del que tocaba un cuerpo muerto, se tenía que matar una vaca alazana, una vaca roja. Eso lo dice el libro de Números capítulo 19. Números capítulo 19 y el versículo 2. Miren lo que dice Jehová nuestro Dios. En el versículo 1 me gusta la expresión, porque siempre que Moisés escribía decía: de Jehová es, o Jehová habló. Entonces no son palabras de Moisés, son palabras de Dios, de Jehová. Por eso dice el versículo 1: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la orden que Jehová ha prescrito, diciendo que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y miren lo que servía cuando se mataba esta vaca fuera del campamento. Versículo 10, Números 19:10. Y el que recogió la ceniza, porque se quemaba la vaca alazana, el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestiduras y hasta la tarde, y será para los hijos de Israel. ¿Qué es para los hijos de Israel? Las cenizas. Y ahorita vamos a mirar para qué servían esas cenizas. Y será para los hijos de Israel y para el extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. Versículo 11. Miren para qué servía la ceniza de la vaca alazana. El que tocare el cadáver de cualquier persona 7 días será inmundo. Versículo 12. El que tocare el cadáver de cualquier persona, se purificará al tercer día con esta agua, y al 7º día será limpio. Y si al tercer día no será limpio al 7º día. Las cenizas de esta vaca alazana se mezclaban con agua. Y una vez que se mezclaba con el agua, el que había tocado el cuerpo muerto era rociado con esa agua. Y esa era la ley de la purificación de tocar un cuerpo muerto. Encontramos en Levíticos capítulo 4 y el versículo 28. Ahí vamos a mirar nosotros los diferentes tipos de ofrenda por el pecado. Levíticos capítulo 4 y el versículo 28. Miren lo que dice la Biblia.
Levíticos 4:28. Luego que le sea su pecado que cometió, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Versículo 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Y luego miren lo que dice el versículo 30. Y el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará al pie del altar. Encontramos que ahora esa sangre se colocaba en los cuernos del altar de sacrificio. Así que ese altar que empezaba a hacerse cuando era tocado con esa sangre, empezaba a ensuciarse, empezaba a contaminarse. Por eso es que se tenía que purificar todo el santuario una vez al año. Miren otra ofrenda. Se ocupaban también palomas para la ofrenda del pecado. La paloma la usaban los israelitas que eran más pobres, pero tenían que derramar la sangre de la paloma. Se utilizaba también una tórtola. Se utilizaba una avecilla limpia para purificar a el leproso. Se utilizaba un becerro. Esto era lo que utilizaban los sacerdotes cuando ellos pecaban. Se utilizaba un cabrito. Se utilizaba un novillo, un buey. Y todo ello era colocado, era símbolo de sacrificio. Miren lo que dice Levíticos capítulo 4 y el versículo 5. Levíticos 4:5. Y el sacerdote ungido. Esa expresión me gusta. El sacerdote ungido. ¿Saben ustedes que nuestro sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, también fue ungido como Aarón? Dice aquí, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Así que ahora que se empezaba a contaminar el velo. En el libro de Números, encontraremos, vamos a ir a Éxodo primero, para que miremos el que se ensuciaba. Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Y miraremos nosotros el versículo 31 al 33. Dice aquí: y harás también un velo de azul y púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de obra de arte, con querubines, y has de ponerlo sobre bases de plata. Versículo 33, Números 26, 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que, ¿en dónde se rociaba la sangre 7 veces? En el adentro del santuario, en el velo del lugar santísimo. Ahí era rociado 7 veces la sangre por la expiación del pecado o por el perdón. Miren lo que dice aquí
vamos a encontrar nosotros que este velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, también una vez al año era cambiado. Cada año se quitaba ese velo que era ensuciado y se colocaba un velo nuevo, una cortina nueva, cuando terminaba el día de la expiación una vez al año. Ahora, vamos a ver nosotros que en Levíticos capítulo 17, vamos a Levíticos capítulo 10. En Levíticos capítulo 17 encontraremos nosotros que la Biblia nos va a decir. Levíticos capítulo 17 y miraremos el versículo 10 a el 11. Dice la Biblia: y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. ¿Se puede comer sangre, hermanos? ¿Qué productos contienen sangre? Por ejemplo, algunos le llaman la rellena o la longaniza, ¿no? La longaniza es de pura carne. Bueno, es como la conocemos. Donde la hacen con sangre, que son todos los residuos que dejó el animal. O la moronga también tiene sangre. Bueno, pues aquí la Biblia nos está diciendo que no se puede comer sangre. Los bisteces medio cocidos que todavía le dejan sangrita ahí, también no se puede comer. Y vamos a mirar por qué la sangre no se come. Versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y miren para qué sirve la sangre. En simbolismo. Y yo os la he dado para expiar vuestras sobre el altar, porque es la sangre por el alma o por la persona. ¿Qué es lo que hace expiación por la persona? La sangre. En simbolismo, estos animales que acabamos de mirar aquí eran una representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Vamos a mirar nosotros que habían transcurrido cerca de 1400 años desde que Dios dejó estipulado estos sacrificios en simbologías del verdadero sacrificio. Y el profeta Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, encontraremos que él presenta a Cristo como uno de estos animales por el pecado. Versículo 29, Juan 1, 29. Dice la Biblia: y el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio Juan? A Jesús, que venía a él. Y dijo Juan, ¿qué dijo? He aquí el cordero. ¿Dónde está el cordero aquí? Aquí está en la esquina, un cordero. Un cordero sin defecto. Un cordero limpio. Un cordero sin mancha.
un cordero de un año, joven. Dice, he aquí el cordero, ¿de quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. Versículo 36. Dice, y mirando a Jesús, nuevamente, ahora era Juan y dos de sus discípulos que andaban por allí, dijo, ¿qué volvió a repetir Juan? He aquí el Cordero de Dios, nuevamente haciendo referencia a ese verdadero Cordero que iba a derramar esta sangre de estos animales contaminaban el santuario. Cuando era introducida esa sangre dentro del lugar santo y era esparcido el velo 7 veces. También esa sangre en ocasiones se colocaba sobre los cuernos del altar del incienso y se tocaba con sangre. Se ensuciaba también ese mueble. Ahora miren lo que nos va a decir el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y el versículo 22. Hebreos 9, 22. Y miremos por qué necesitamos la sangre de Cristo. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué cosa? Y luego, ¿qué dice ahí el versículo 22 del apóstol Pablo? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que, ¿qué se necesitaba para que nuestros pecados fueran perdonados? Derramar sangre. ¿Quién derramó la sangre para remisión de nuestros pecados? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que quita el pecado de nosotros también. Ahora, vamos a mirar nosotros y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué se necesitaba matar o sacrificar o degollar estos animales? ¿Por qué se tenía que derramar la sangre de estos animales? ¿Por qué es que se necesitó la muerte de estos animales? Vamos a leerlo en Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. El por qué se necesitaba matar a estos animales en simbolismo de la muerte de Cristo. Dice la Biblia, Primera de Juan 3, 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Así que cuando nosotros transgredimos la ley, ¿qué merecemos? Vamos a leerlo en el libro de Ezequiel capítulo 18. Porque el pecado es transgresión de la ley. Y ahora la Biblia, por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 18 y el versículo 20, nos va a decir por qué se necesitaba matar estos animales. Ezequiel 18, 20, dice la Biblia: el alma que pecare, ¿cómo se podría decir también ese versículo? El alma que transgrediere la ley de Dios, esa morirá.
el Hijo el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que, ¿por qué se tenía que matar un animal? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Miren cómo lo dice el discípulo Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 y el versículo ahora 23. Romanos 6, 23. Dice la Biblia. Romanos 6, 23. Es la misma palabra de Ezequiel 18, 20, pero ahora invertida. Romanos 6, 20. Porque la paga del pecado, ¿cómo se podría leer ese versículo? Porque la paga de la transgresión de la ley es muerte. Y sigue diciendo, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga de la transgresión de la ley es muerte. Yo les hago la pregunta. ¿Hay muerte? Sí. Entonces, si hay muerte, ¿qué hay? Pecado. Porque el pecado es el resultado de la transgresión de la ley, y el resultado de la transgresión de la ley es muerte. Entonces, si ahorita hay pecado, ¿qué debe de haber también? Una ley que nos diga que hay pecado. Y esa ley no es mala, sino que Romanos ahí mismo nos va a decir el apóstol Pablo en el capítulo Romanos capítulo 7, versículo Romanos capítulo 7, versículo al 12. Dice, y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Estoy leyendo el versículo 12. Y el mandamiento es santo y justo y bueno. Así que la ley es mala. No, la ley es buena. Es justa. Es santa. Es buena. Pero el transgredir esa ley, ¿hacia dónde nos lleva? A la muerte. De ahí que, ¿quién fue el primero que pecó? Eva y Adán. ¿Qué merecían ellos? Muerte. Merecían morir porque transgredieron el mandamiento. Pero ¿por qué no murieron? Porque aquí nos dice en el versículo 23, Romanos 6, 23, mas el don de Dios es vida eterna. ¿Quién es ese don de Dios o quién es ese regalo de Dios? Porque eso es lo que significa don, un regalo. ¿Quién es ese regalo de Dios? Ahí lo mismo lo dice, Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que no murió Adán y Eva, porque apareció el don de Dios, apareció el Hijo de Dios, y Él dijo, yo moriré por ellos, yo daré mi vida por ellos en la cruz del Calvario. Pero no podía morir Cristo en el Edén. ¿Y saben por qué? Porque en el Edén no podía haber muerte, porque la muerte es símbolo del pecado. Y en hay muerte. En la tierra nueva no va a haber muerte, ni lágrimas, ni llanto.
Por eso tenía que morir fuera del Edén. Ahora, vamos a mirar nosotros que esta ley la quebró Adán y Eva. En el libro de Éxodo ocurrió lo que ocurrió en el Edén. Éxodo capítulo 32, versículo 16 al 19. Esto es lo que ocurrió en el Edén, dice la Biblia. Éxodo capítulo 32, versículo 16 al 19. Y las tablas eran obra de Dios. ¿De quiénes eran esas tablas? Obra de Dios. Y la escritura, ¿era escritura de quién? De Dios, grabada sobre las tablas. Les hago la pregunta. La ley que transgredieron Adán y Eva, ¿obra de quién era? De Dios. Ahora sigue diciendo. Versículo 16. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba. ¿Quién oyó esta ley antes de Josué? Moisés. Moisés oyó la obra de Dios. Moisés oyó la ley de Dios. Ahora les hago la pregunta. ¿Quién oyó la ley de Dios en el Edén? Adán y Eva. Ellos oyeron la ley de Dios. Ahora miren lo que sigue diciendo. El versículo 17. Dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de grito de vencedor, ni voz de alarido de vencidos, voz de canto oigo yo. Versículo 19. Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira y arrojó las tablas de sus manos. ¿Y qué ocurrió con esas tablas? Y dice aquí, y las quebró al pie del monte. ¿Quién quebró la ley allá en el Edén? Adán y Eva. Así que encontramos ahora una ley quebrantada. Tenemos unos mandamientos rotos, unos mandamientos quebrados. Y ese mandamiento quebrado, o rota, o violada, ¿hacia dónde iba a llevar a Adán y a Eva? A la muerte. Sin embargo, encontramos que Dios envió a su don, a su Hijo unigénito. Y aparece en el libro de capítulo 3 y el versículo, Génesis capítulo 3 y el versículo 21. Y Jehová Dios, dice la Biblia, hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, vistió. ¿Qué apareció ahí ahora? Aparece la muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de un animal, de un cordero. ¿Simbología de quién? De la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué derramó el cordero? Sangre. ¿Qué derramó el don de Dios? Sangre. ¿Por qué fue derramada esta sangre del cordero? Por la transgresión de la ley, por pecar. Ahora esa sangre les iba a traer a ellos vida, perdón. Pero vamos a mirar nosotros que ahí se establece el ofrecimiento de Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 7,
versículo 27. Hebreos 7:27. Vamos a mirar nosotros cómo es que se ofreció nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:27. Dice la Biblia, que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez. ¿Y qué dice la Biblia? Ofreciéndose a sí mismo. Les hago la pregunta, ¿cómo fue este ofrecimiento? ¿Lo obligaron? Por voluntad, fue voluntario lo que él hizo, se ofreció voluntariamente, nadie lo obligó, nadie lo apresuró, sino que él voluntariamente. Por eso es que vamos a encontrar que en esta vaca alazana no se colocaba ningún yugo. ¿Saben ustedes que el yugo es símbolo de forzamiento? De forzar a alguien. Por ejemplo, tienen al toro y lo ponen con un buey. ¿Quién jala a quién? El toro jala al buey, pero el buey va siendo forzado a la misma vez que va siendo enseñado. Estos animales que están aquí no se les colocaba yugo, tenían que ser libres, que ellos tomaran su propia decisión como lo tomó Cristo. Por eso era un ofrecimiento voluntario. El profeta Isaías nos lo recalca de esta manera en el capítulo 53 y el versículo 10. Isaías 53, 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado. Verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que encontramos a nuestro Redentor, a nuestro Cristo, ofreciéndose por la expiación de nuestros pecados voluntariamente. En el libro de Hebreos capítulo 9, encontraremos nosotros en el versículo 14 que la sangre de Cristo limpia que la sangre de animales, de toros y de machos cabríos. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice aquí: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se ofreció él? A sí mismo. ¿Y cómo era él? Sin mancha. ¿Para qué se dio él? Para redimirnos. ¿Redimirnos de qué? Redimirnos de pecado y redimirnos de la muerte. El profeta Ezequiel nos va a decir en el libro, en el capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo no quiere para nosotros la segunda muerte.
Ezequiel 18 y el versículo 32. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Él no quiere para nosotros la segunda muerte, esa muerte eterna. Ezequiel 18, 32. Porque yo no quiero. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Porque yo no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. ¿Quiere la muerte del que muere? ¿Cómo es que alguien que ya está muerto va a volver a morir? Es en la segunda muerte, la muerte eterna. Eso no quiere Él. Él no quiere la muerte eterna del impío. Por eso Él se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha y sin defecto. En 2 de Corintios capítulo 5 vamos a mirar que Él se ofreció en rescate por nosotros. 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Miren cómo lo hizo Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado ¿por quién? Por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, ¿qué se colocó sobre Cristo? Los pecados. ¿De quién? De todos nosotros. Cuando el pecador colocaba las manos sobre estos animales en la frente, especialmente del cordero, del macho cabrío, cuando colocaba las manos sobre la frente, ¿qué se le pasaba a el animal? Los pecados del pecador. Y ahora, el que tenía que morir por haber transgredido la ley era el animalito, el cordero. Tenía que morir porque había transgredido la ley, había quebrantado el mandamiento. Y ahora, este animal tenía que ser degollado. El sacerdote lo degollaba. Y la sangre que era recogida era metida a el santuario. Ahora miren, vamos a mirar nosotros que a eso se le llama en la Biblia el pacto eterno de Dios. Ese pacto que hizo el Padre y el Hijo para morir en rescate por los pecadores. Se le llama pacto eterno. Para que haya un pacto, ¿cuántas personas deben de haber? Mínimo 2. Vamos a leerlo en Juan capítulo 3 y el versículo 16. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Ustedes me van a decir cuántos hay involucrados en esta conversación. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos hay aquí en este diálogo? Hay 2. Está el Padre y está el Hijo. Está Dios y está su don. Hay 2 que están conversando. Hay 2 que están platicando. Hay 2 que se están poniendo de acuerdo. Hay 2 que van a hacer un pacto. Miren lo que dice el salmista. Vamos al Salmo capítulo 89. Salmo capítulo 89. Y el versículo 3. Salmo 89 y el versículo 3.
Miren cómo lo expresa el salmista. Salmos 89:3 dice: hice alianza. ¿Saben qué palabra se utiliza también para alianza? Pacto. Hice pacto con mi escogido, diciendo: para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Quiénes hicieron pacto? Dios y su Hijo Jesucristo hicieron un pacto. ¿Cuál fue ese pacto que ellos hicieron? ¿Saben ustedes que en el libro de Primeros Escritos viene ahí ese pacto que ellos hicieron? Y dice el don de profecía que el Padre está en su trono, en su habitación, y de repente viene su Hijo que quiere hablar con su Padre. Dice el don de profecía que 2 ocasiones vino Cristo delante de su Padre y el Padre no le permitió hablar con él. Llegó una tercera vez y el Padre le dio la entrada para que él entrara al lugar de la habitación donde estaba el Padre. Los ángeles estaban afuera, mirando, observando. Y en esa habitación está el Padre y el Hijo. Y un ángel pregunta: ¿qué están haciendo? El otro ángel le responde: están en íntimo coloquio. Están conversando. Y ahí les relata lo que estaban conversando. En esa conversación, en ese pacto, en esa alianza, se determinó que un día este que iba a morir en la cruz del Calvario iba a nacer. Y no solamente iba a nacer, iba a crecer. Y llegaría el tiempo, quedó estipulado, a los 30 años comenzará su ministerio. Y por 3 años y medio será su ministerio. Están platicando el pacto, la alianza. Están colocando los términos. Y en esa alianza se estipula que por 3 años y medio va a ser su ministerio. Se estipula que a la mitad de una profecía conocida como las 70 semanas, a la mitad de esa semana, en una fiesta que él mismo establecería como la fiesta de la Pascua, él, un jueves, quedó estipulado, iba a ser arrestado. Después de ser arrestado, quedó estipulado que lo iban a encadenar, que lo iban a traer ante el Sanedrín, que lo iban a juzgar, que lo iban a bofetear, que lo iban a escupir, que lo iban a lacerar, que le iban a colocar un manto de púrpura, una corona de espinas. Todo eso quedó estipulado en el pacto eterno, en esa alianza entre el Padre y el Hijo. Quedó estipulado que un viernes 14 de Nisan, a la hora nona, a la hora novena, a las 3 de la tarde, la sombra se iba a convertir realidad.
que por tantos años, cerca de 1400, 1500 años, la sangre de este cordero era derramada en simbología de lo que iba a realizar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién se los había dicho? Dios. ¿Por medio de qué profeta? De Daniel. Por medio del profeta Moisés también. Por medio del profeta Isaías. Por eso es que la Biblia dice que Cristo comenzó desde Moisés, los profetas y los salmos. Todo estaba escrito ahí de el pacto eterno. Y dice la Biblia que en ese pacto quedó establecido que el Cordero de Dios iba a nacer. Lucas capítulo 1 lo registra el doctor Lucas. En el capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice la Biblia, hablando del Cordero de Dios: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. En ese pacto eterno quedó registrado. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también los santos será llamado el Hijo de Dios. Eso quedó estipulado en el pacto eterno, que nacería de una virgen, de una mujer. No solamente eso, el profeta Zacarías también habló de este pacto eterno. Vamos a ir a Zacarías. En el capítulo 6. Zacarías capítulo 6, versículo 13, hablando de el Cordero de Dios que derramaría su sangre por nosotros. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será, ¿qué dice ahí? Y será sacerdote sobre su trono, y consejo de paz habrá entre ambos. Había un consejo, había un pacto, una alianza. Entre ese pacto eterno, ahora ¿qué queda estipulado? Que él va a ser no solamente la ofrenda de sacrificio, sino que ahora también él va a ser sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora él, cuando muriera y resucitara al tercer día, iba a ser sacerdote del Dios Altísimo. Así que si es sacerdote en el trono, ¿para qué iba a ser sacerdote? Para realizar una purificación de un santuario. Por eso es que iba a ser sacerdote del Dios Altísimo. Miren lo que dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 2. Salmo capítulo 2. Salmos. Versículo 8. Dice la Biblia: pídeme y te daré por heredad las naciones
y por posesión tuya los confines de la tierra. Dios a este sacerdote, cuando él termine su mediación. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 39, reafirmando el pacto eterno. Juan capítulo 6, versículo 39, dice la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió. Para haber venido, hicieron un pacto, una alianza. Lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que la resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, Cristo, que era símbolo de estos animales, que eran derramada la sangre, esa sangre, miramos nosotros que contaminaba el santuario. La sangre de esos animales contaminaba el santuario. Dicho sea de paso, ¿en qué naturaleza quedó especificado en el pacto eterno que nacería el Hijo de Dios? Vamos a leerlo. Nos va a decir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, porque todo esto quedó estipulado en el pacto eterno, quedó estipulado hasta la naturaleza humana del Hijo de Dios. Hebreos 2:16. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 2 y el versículo 16. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de ¿quiénes? De los ángeles, sino que tomó la de la simiente de ¿quién? De Abraham. Así que ¿con qué naturaleza vino nuestro Señor Jesucristo? Con la naturaleza de la simiente de Abraham. En el libro de Romanos también nos va a decir en el capítulo 8, Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y ahora miren lo que dice ahí la Biblia. Dios, enviando a su Hijo, ¿en qué semejanza? En semejanza de carne de ¿qué? De pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que ¿con qué naturaleza vino el Hijo de Dios? Con carne de pecado. Eso quedó estipulado en el pacto eterno. Ahí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 9 ahora. Hebreos capítulo 2 y el versículo 9. Dice la Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a este Jesús coronado de gloria, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De qué participó él? De carne y sangre. ¿Como la de quién? Como la de nosotros. Como la de Adán, después de haber transgredido esa ley. Y la Biblia dice en Juan 1, del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Versículo 11 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 14, Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne. ¿Pero en qué carne nos dijo Pablo que vino? En carne de pecado. Participó de sangre y carne como la nuestra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en la naturaleza quedó establecido en el pacto eterno. Ahora, Él vino, como dice aquí, en nuestra naturaleza, semejante a nosotros. Y en esa naturaleza Él venció. Ahora, esa sangre que era derramada de los animales se colocaba en los cuernos del altar de sacrificio. Y la sangre también se rociaba alrededor del altar de sacrificio. Y se contaminaba con esa sangre la tierra. El atrio es símbolo de la tierra. Por eso la tierra también tiene que ser purificada. Después, el sacerdote con la sangre en un balde entraba al lugar santo. ¿Y dónde esparcía la sangre? En el velo, en esta cortina que divide el lugar santísimo del lugar santo. ¿Cuántas veces esparcía la sangre? 7 veces. También en las ofrendas por el pecado, los cuernos del altar del incienso se manchaban con sangre. Y esa sangre contaminaba el lugar santo. Una vez al año, la Biblia nos va a decir que por medio del profeta Moisés quedó estipulado en el pacto eterno que así como se purificaba el santuario terrenal, también se va a purificar el santuario celestial. Dice la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, donde vienen las 7 fiestas de Jehová. ¿Saben ustedes que nosotros estamos hoy en día en una fiesta? Que es la primera de todas. Así concluyendo, 8 fiestas de Jehová. Levíticos capítulo 23, versículo 2, dice la Biblia: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estas son, ¿qué dice ahí? Mis fiestas. Así que las fiestas, ¿de quién son?
de Dios. ¿Quién era el único que podía quitarlas? Dios. ¿Saben por qué las quitó Dios? Porque cuando vino la realidad, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Rechazaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice que les iba a quitar sus fiestas, porque son de Él. Les iba a quitar sus lunas nuevas, sus días feriados, se los iba a quitar. Dice el profeta, Oseas capítulo 2, versículo 10 al 11. Esto lo miró en profecía el profeta Oseas en base a las fiestas de Jehová. Él las dio, Él tiene el derecho de quitarlas. Oseas capítulo 2, versículo 10 al 11. La Biblia dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Versículo 11. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en el versículo 11? Y haré cesar y quitaré todo su gozo. ¿Y qué más hará cesar? Sus fiestas, las que ahorita vamos a leer, sus nuevas lunas y sus sábados ceremoniales y todas sus festividades. ¿Qué iba a hacer Dios? Quitar estas fiestas. Las 7 fiestas. La primera de todas no la quitará. Vamos a mirar ahorita cuál es la primera de todas. Versículo 3, Levíticos 23, 3. Esta no la quitará. 6 días trabajarás, y el 7º día, sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es ¿de quién? De Jehová, en donde quiera que habitéis. ¿De quién es el sábado? De Jehová. Ahora miren lo que dice el profeta Isaías, capítulo 66. ¿Qué va a hacer con esta fiesta? En el versículo 22 y 23. Isaías 66. Versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Versículo 23. Aquí nos habla de esta primera fiesta. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice ¿quién? Jehová. Esa fiesta no la va a quitar, no la hará cesar, porque se seguirá celebrando en cielos nuevos y tierra nueva. Una de estas fiestas, Levítico 23, en el versículo 5 aparece la primera fiesta. 23:5 dice, en el mes primero, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera fiesta. La segunda fiesta está en el versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Cuál es la segunda fiesta? Los panes sin levadura. Versículo 10. Viene la tercera fiesta. Habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traerás al sacerdote un manojo de los primeros frutos. ¿Cuál es la tercera fiesta? La fiesta de la gavilla, de los primeros frutos. Versículo 15 está la cuarta fiesta. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. ¿Qué fiesta es esa? La fiesta del Pentecostés. ¿Saben cómo se dice Pentecostés en su significado? 50 días. Eso significa Pentecostés, 50 días. La siguiente fiesta está en el versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas. ¿Qué fiesta es esta? La fiesta de las trompetas es la quinta fiesta después del sábado, de la primerita de todas. Versículo 27. Viene la fiesta número 6 o la fiesta número 7 si contamos la del sábado como la primera. También el 10º día de este mes séptimo será el día de la santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día ¿de qué? De la expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo se llama esta fiesta? El día de la expiación o el día de la purificación. Vamos a mirar qué se purificaba en este día. Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Versículo 16. Levíticos 16, 16. Hablando del día de la expiación. Y hará expiación, ¿por qué cosa? Por el santuario, por los hijos de Israel y por sus rebeliones y por todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. ¿Por qué más se hacía expiación? Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Está hablando de este altar, hermanos. El altar de incienso era limpiado. ¿Por qué? Porque se manchaba con sangre también. Sigue diciendo: sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío expiatorio, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 33. Y hará expiación por el santuario santo. También hará expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.
Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez, ¿cuándo? Una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Cuántas veces se purificaba el santuario? Una vez al año. ¿Quién lo purificaba? Levíticos capítulo 16, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo la nube sobre el propiciatorio. ¿Quién realizaba esta purificación del santuario? El sumo sacerdote, Aarón. ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿En qué departamento se realizaba la purificación? Detrás del velo, dice. Detrás del velo. De este velo, en el lugar santísimo, detrás del velo, dice aquí. Vamos a leerlo, porque también aquí nos va a decir en el versículo donde nos dice detrás de el velo. En el libro de Hebreos, capítulo 9. Ahí nos va a decir detrás de cuál velo. Hebreos capítulo 9. Versículo 19. Vamos a leer primero el versículo 20 al 25. Dice la Biblia, Hebreos 9, 22 al 25. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿qué dice ahí? Fuesen purificadas con estas cosas. Así que, ¿qué se realiza en las cosas celestiales? Una purificación. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Dónde no entró Cristo? Cristo no entró en este santuario terrenal. ¿En cuál sí entró Cristo? En el celestial, en uno no hecho de manos, dice aquí. Figura, ese que no es hecho de mano, es figura del verdadero. Así que ¿esto qué es? Esto es una copia. ¿Y el verdadero dónde está? En los cielos. Y todo lo que se realizaba aquí, ¿dónde se tiene que realizar? En el cielo. Porque estos son ejemplos y sombra de las realidades que Cristo está haciendo. Miren lo que sigue diciendo el versículo 24. Sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en presencia de Dios. Y ahora miren en el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra, ¿qué dice ahí? El sumo sacerdote, ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Cada cuándo? Cada año, con sangre ajena. Así que ¿en dónde iba a realizarse la purificación del santuario? Aquí, en este santuario. En el lugar santísimo. ¿Quién lo realizaba? Aarón, el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Ahora,
en ese santuario celestial, que es figura del verdadero, ¿qué se debe de realizar? Una purificación. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. ¿Quién la va a realizar? El sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Él realiza la purificación del santuario. Para ir terminando, vamos a regresar al libro de Levíticos, capítulo 16. Levíticos capítulo 16, versículo 29 al 31. Levíticos 16, versículo 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, al día 10 del mes, afligiréis, ¿qué cosa? Vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día, una vez al año, se os reconciliará para limpiaros. ¿Para qué? Para limpiarnos. ¿De qué? De los registros de nuestros pecados. ¿Saben ustedes dónde quedaban registrados los pecados del pueblo de Israel? El pecado era traspasado al cordero. El cordero moría. Y la sangre, donde estaba el pecado, era trasladado al lugar santo. Y cuando llegaba al lugar santo, ¿dónde se aspercía esa sangre? En el velo. ¿Cuántas veces? 7 veces. Así que el pecado del transgresor, ¿dónde quedaba registrado? En el velo, en el lugar santísimo, en ese velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. El velo es conocido como el segundo velo, el velo del lugar santísimo. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, hablando de este velo, él dice, tras el segundo velo. Hebreos capítulo 9, versículo 3. Hebreos 9:3 dice, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. Así que este velo era considerado también parte del lugar santísimo. ¿Dónde estaban quedando registrados los pecados del pecador? En el velo. Por eso el velo, una vez al año, también era quitado, era cambiado. Ahí en la Biblia de estudio, donde habla cuando el velo del templo se rasgó, cuando Cristo dijo, consumado es, en la Biblia de estudio, en la parte de abajo, nos enseña y dice que ese velo era cambiado también cada año. Se quitaba ese velo sucio lleno de sangre y se colocaba un velo nuevo, limpio, al finalizar la purificación del santuario, quedando limpio también el santuario, los registros de esos pecados. ¿Dónde quedan registrados nuestros pecados? En los cielos, en los libros celestiales. Por eso, miren lo que dice Levítico 16, versículo 30. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros. Porque en este día del año
en el día de la purificación del santuario, se os reconciliará para limpiaros. Y seréis, ¿cómo dice ahí? Levíticos 16:30. Y seréis limpios, ¿de qué? De todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿De qué era limpio el israelita? De sus pecados. ¿Qué ocurría aquí en el atrio cuando sacrificaban al animal? ¿Qué ocurría con el pecado del transgresor? Era perdonado, pero su pecado no era limpiado o borrado. Él solamente era perdonado. Y una vez al año, su pecado era borrado, limpiado. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro sumo sacerdote? Borrando, limpiando los pecados del santuario celestial. Para finalizar, hermanos, hoy solamente queríamos tocar por qué una vez al año se realizaba la purificación del santuario. Y es que se contaminaba con la sangre de los animales que se ofrecían en sacrificio. En nuestra siguiente presentación vamos a estudiar cómo se llevaba a cabo ese rito, esa ceremonia de la purificación del santuario. Hoy los quiero dejar con el libro de Hebreos para finalizar. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 22. Así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A dónde nos debemos de acercar? ¿A qué departamento? Al lugar santísimo. ¿Qué se está realizando ahí? La purificación del santuario. ¿Cómo deben de estar nuestras vidas? Afligiéndonos. ¿Saben qué más se realizaba en el día de la expiación? Se realizaba un ayuno. Durante todo ese día, todo el pueblo de Israel estaba ayunando. ¿Saben ustedes que ahí también quedó la simbología del ayuno que se debe de estar realizando ahora? ¿Saben qué significa la palabra ayuno? La palabra ayuno no significa no comer nada. La palabra ayuno significa abstinencia, abstenerse de comer algo. Eso significa ayuno. Así que el pueblo de Israel estaba ayunando, se abstenía ¿de qué? De comer lo que contaminara su cuerpo, tanto físico como espiritual. De eso se abstenía. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, ¿saben qué llevaba aquí en la frente? Llevaba una mitra. ¿Y saben qué decía esa mitra? Santidad a Jehová.
Porque iba a estar delante de ¿quién? De un Dios santo, de un Dios vivo, de un Dios que habita en luz inaccesible, de un Dios que es amor, que es grande en misericordia y lento para la ira. ¿Cómo debemos de acercarnos a Él? ¿Saben que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos por medio de su sacrificio? Pero cada vez nos vamos acercando más. Y conforme nos vamos acercando más, esa sangre que perdona tiene también poder para cambiar y transformar. A tal grado que conforme nos vamos acercando más y más, llegaremos a la santidad de Dios. Por eso Él dice, acerquémonos confiadamente, en plena certidumbre de fe y de conciencia, purificados los corazones. La purificación del creyente comienza desde que acepta a Cristo como su Salvador. Desde aquí comienza la purificación. Y la purificación es como dice Apocalipsis 22:11. El que es santo se va a seguir santificando. Y el que es justo se va a ir haciendo más justo hasta llegar a la misma presencia de Dios para verle cara a cara como Él es, sin velo que no los oculte. Hoy en día, muchos van a celebrar una fiesta pagana. ¿Cómo se llama esa fiesta? La Navidad. ¿En memoria de quién lo hacen? Del que nació, creció y murió aquí, en este lugar, en el altar de sacrificio. Pero ¿caminan más allá del altar? No caminan, no se acercan más allá. ¿Saben por qué? Porque no les gusta caminar más allá. No quieren caminar. Van a recordar a un ser, como decía Lucas, capítulo 2, a ese ser que era llamado Santo, Hijo de Jehová, lo van a recordar muchos entre medio de borracheras, de baile, entre medio de lujuria, entre medio de sexualidad, entre medio de algarabía. Van a recordar a un ser que es santo, sublime, pero lo van a recordar de una manera equivocada. Cuando la Biblia dice que Él es puro, que Él es santo, que Él es el testigo fiel y verdadero, muchos ni siquiera se van a tomar el tiempo en lo que ellos creen de recordar el verdadero sacrificio que Él hizo. Simplemente se reúnen para comer, no elevan ni siquiera una oración, no dan ni siquiera agradecimientos. Mucha gente se reúne solamente y están listos para abrir regalos. Los niños no se les inculca absolutamente nada. Recuerdan a un falso Cristo. Ese no es mi Cristo del que habla la Biblia. Mi Cristo es diferente. Mi Cristo es aquel que murió, aquel que entró al lugar santo, aquel que está en el lugar santísimo, aquel que cambia y transforma, aquel que purifica, así como purifica el santuario. Por predicar eso, como miramos en la lección, al gran Juan, el apóstol amado, lo llevaron a la isla de Patmos. Hermanos, en este estudio que hemos tenido, acerquémonos a Cristo Jesús,
pero el lugar santísimo. Y hagámoslo como dice su palabra, en plena certidumbre, de plena confianza. Y pidámosle a Dios que así como está purificando el santuario celestial, también purifique nuestras vidas para alcanzar el oportuno socorro de no morir esa segunda muerte. Le damos gracias y vamos a colocarnos de rodillas. Le damos gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron, nuestra hermana Leticia Durán, nuestro hermano Jax, nuestra hermana Gloria Negrete, nuestro hermano Manuel Martínez, nuestro hermano Miguel Orrico, que gracias a Dios ya se encuentra mejor, ya se está recuperando, nuestro hermano Astudillo, y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompañaron. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra es bien clara, sencilla, y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Te ruego y te suplico por mis hermanos que nos acompañaron en este lugar y también los que nos acompañaron por este medio de comunicación. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que juntos entremos al lugar santísimo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y que Él borre nuestros pecados, limpie nuestros pecados, purifique los registros celestiales donde se encuentran los pecados del pueblo de Israel. Y que cuando Él salga del lugar santísimo y hayan sido borrados nuestros pecados, sean colocados sobre el instigador, el originador del pecado, Satanás, quien en palabras del profeta Moisés le declaró el nombre de Azazel. Te ruego y te suplico, mi Dios, que nos ayudes a salir victoriosos de conocer, de entender, de vivir y de predicar los 7 pilares de nuestra fe. En este caso, salir victoriosos por medio de ti, mi querido Jesús, de la purificación del santuario. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo. Acompáñanos durante todo el transcurso de este tu día santo y que pueda ser de bendición siempre a donde quiera que estemos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.